Vamos a hablar de Venezuela y de Chávez y vamos a hacer algunas relaciones con México, pero sí voy a centrarme en el comandante Chávez. Ay, comandante, aquí estoy en México hablando de ti. Yo llevo como 10,000 horas estudiando Venezuela y Chávez. Se los digo porque en cierta medida hay un conocimiento, no lo sé todo, pero desde 2005, 2006, llevo pegada a lo que es Chávez, a lo que es Venezuela. Entonces tengo muchísima información. Lo que me frustra ahorita es que en una hora y 20 que tengo para platicarles, pues no puedo. Voy a tratar de hacer una síntesis. Sí, yo creo que definitivamente a partir de ahora se va a hacer una cátedra que ya empezó en Venezuela, pero que seguramente se va a difundir en todos los países sobre el pensamiento chavista. Entonces voy a tratar de hacer una síntesis. Para entender un poco qué es el fenómeno Hugo Chávez, nosotros tenemos que tener ciertos antecedentes del contexto, ¿no?, de Venezuela. Entonces voy a hacer también una brevísima síntesis de Venezuela para poder entrar en el fenómeno Chávez. Venezuela, como nosotros, o un poco antes, tuvo su independencia en 1810. Bolívar, independiza Venezuela, y como ustedes saben, es el libertador de Sudamérica. Y como también sucede aquí, la independencia de nuestros países latinoamericanos se llevó a cabo, yo no sé si principalmente, pero en parte, porque los criollos que estaban aquí, o sea, los españoles que estaban aquí, ya no querían depender de la corona, ¿no? Y en ese momento España estaba con una guerra con Francia, y entonces se presentó la coyuntura de podernos independizar. Pero en realidad es la oligarquía local la que quiere independizarse y no depender de la corona, ¿no? Y como siempre, los pobres son los que ponen los muertos, ¿no? Entonces hay una independencia, pero después vuelve otra vez la situación en donde hay una oligarquía que es la que manda y el resto sigue en condiciones de esclavitud y siendo explotada, ¿no? Así fue en la Primera República, traicionan a Bolívar los mantuanos, que era la oligarquía, los blancos, ¿no? Y luego vienen otras luchas. Bolívar vuelve otra vez a remontar esa situación y funda la Segunda República y vuelve a ser traicionado y va por la Tercera República y después es traicionado incluso por los mismos, ya no por los mantuanos nada más, sino también por parte del pueblo. ¿Por qué? Porque una parte del pueblo se identifica con los de arriba, se somete y traiciona. Y así llegamos, Bolívar muere abandonado, no pudo regresar, no lo dejaron entrar a Venezuela y muere en Santa Marta, en Colombia, abandonado y triste, porque toda la gesta tremenda que realizó, o sea, es el libertador de toda Sudamérica y era en ese tiempo a caballo, es decir, a caballo, ¿no? Fue a Bolivia, Ecuador y todo, ¿no? Y liberó a todos esos pueblos. Y después
murió abandonado, y Chávez tenía la sospecha de que no murió, digamos, de la enfermedad de la tuberculosis, sino que fue envenenado. Eso está en investigación. A principio de siglo, en 1903, entra un presidente, gana la elección un presidente nacionalista, Cipriano Castro. Cipriano Castro, que ya tenía la noción de que los Estados Unidos y las fuerzas imperiales se aprovechaban, como siguen haciéndolo, de los recursos de nuestros países latinoamericanos, trató de resolver esa situación nacionalizando los recursos, pero se enfermó y entonces se tuvo que ir fuera de Venezuela a curarse, y en el tiempo que se fue a curar, el vicepresidente lo traicionó y tomó el poder. Fue Gómez el que tomó la presidencia, y hubo una dictadura. Después de la dictadura tumban a ese dictador, hay una revuelta y entra otro dictador, Marcos Pérez Jiménez. Viene otra revuelta y ahorita estoy hablando de 1949, y entonces Marcos Pérez Jiménez es derrocado porque ya no le está, es decir, todas estas situaciones y circunstancias históricas siempre está el imperio gringo atrás, manejando todo esto, ¿no? Es decir, poniendo presidentes a modo, de manera que ellos puedan hacer lo que quieren con lo que ellos denominan su patio trasero. Cuando Marcos Pérez Jiménez ya no les funciona, ellos ven la manera de financiar otros movimientos que van a derrocar la dictadura, pero es como para que siga igual la cosa, ¿no? Y entonces se forman dos partidos como lo que tenemos ahorita, como PAN y PRI. Esto es algo que se repite en todos los países latinoamericanos. Ponen a dos partidos que son prácticamente lo mismo. Aquí PAN y PRI, allá era AD y COPEI. AD y COPEI, ¿por qué se comportan igual? Porque sus jefes, es decir, los jefes de esos partidos son los mismos. Son los que ostentan el poder económico, que son los que los ponen. Entonces, aunque se diga que tienen diferentes plataformas y todo, se van a comportar igual porque son los mismos jefes a los que tienen que obedecer. Igual pasa en Estados Unidos, no importa que sea el Partido Republicano o el Partido Demócrata, si finalmente lo que domina en el mundo son las transnacionales y la oligarquía internacional, que es la que maneja a todos los políticos, ¿no? Entonces aquí no importa que sea PAN o PRI, son prácticamente lo mismo, porque los jefes que los pusieron y que los financiaron son los mismos. Entonces allá sucede igual. Y entonces se funda, dizque, la Cuarta República, en donde iba a haber democracia, ya no dictadura. Pero fue una democracia como la nuestra, que realmente es una dictadura en el fondo, ¿no? Entonces, pero peor, porque como en esa época triunfa la Revolución Cubana, entonces el imperio tiene miedo de que eso se contagie a los demás países, y en esa supuesta democracia, que eran dos partidos que además pasaba exactamente lo mismo que aquí, compraban cosas clientelares. Imagínense que había una consigna que decía acta mata voto, es decir, de repente las actas no tenían nada que ver con la votación, y a través de esas actas ganaba un partido o ganaba el otro. Pero ambos partidos lo que hacían era perseguir a todas esas asociaciones o a todas esas personas que pensaban diferente y que querían, que se iban por la izquierda,
y empezó una persecución y una cantidad de asesinatos espantosos. Y que aparentaban que Venezuela era una democracia ejemplar como creen que en México es. Es decir, nosotros estamos más o menos como estaba Venezuela en 1980. O sea, la misma cuestión. Entonces, en esa época, bueno, esto es lo que Venezuela, bueno, estaba la misma cuestión del petróleo, iban a nacionalizar, iban a vender PDVSA. Ustedes saben que Venezuela tiene las más grandes reservas de petróleo en el mundo. Entonces, había una corrupción, Venezuela desmantelada, una cantidad de pobres tremendos, el 60% eran pobres, había una extrema pobreza, las élites se manejaban con una inmoralidad tremenda. Eso era Venezuela, pero manejada por el imperio y por la oligarquía daba la apariencia de que Venezuela estaba muy bien. Hugo Chávez nace el 28 de julio de 1958 en 54, en una casa muy pobre, campesinos, y es hijo de maestros en un área rural. Vendía dulces, él se crió con su abuela y vendía dulces que hacía la abuela porque pues prácticamente tenían una economía muy, muy precaria. Y entonces, primero quería ser pintor, luego quería ser beisbolista, y entonces sus padres lo meten en la Academia Militar. Cuando llega a la Academia Militar, donde él que tenía la ilusión de ser beisbolista y que ahí iba a tener oportunidad de hacer deporte y jugar al béisbol, se encuentra con la patria, ¿no? Y toma el camino de lo militar. Siendo de una inteligencia muy elevada, de una intuición muy elevada y de un amor muy grande, porque él se crió con su abuela, y su abuela parece ser que era una mujer muy ética, muy pobre, pero con un gran sentido moral. Entonces, cuando Chávez entra a la Academia Militar y se da cuenta de lo que hay ahí adentro, acuérdense que nuestros ejércitos latinoamericanos estuvieron formados por la Escuela de las Américas, ¿no? En donde se les entrenaba, no sé si probablemente ahorita también, para defender los intereses de las élites y no del pueblo. Entonces él empieza, en 1971 entra a la Academia Militar y empieza poco a poco, dentro del ejército, a crear conciencia. Habla y habla y habla y habla, ¿no? Sobre la moral, sobre la patria, sobre el amor, sobre la igualdad, sobre la justicia social y todo. Y entonces va conformando un grupo que cada vez se extiende más, ¿no? De esta corriente moral dentro del ejército, que fue uno de los grandes aciertos, ¿no? Y por otro lado, Venezuela seguía esto de los asesinatos a estudiantes, persecuciones, una cosa espantosa. Y cuando entra por segunda vez Carlos Andrés Pérez, un presidente que ya había estado, hace una campaña diciendo bueno, como la hacen todos, ni modo que digan que van a explotar a la gente, ¿no? Generalmente las campañas se hacen diciendo que van a hacer todo muy bien. Pero a poco tiempo de que entra, anuncia una cantidad de recortes dictados por el Fondo Monetario Internacional. Es decir, que es lo que tiene ahorita Europa en crisis, todos los recortes que están haciendo en España es debido a las medidas que impone el Fondo Monetario Internacional para poder tener acceso a préstamos. Bueno, como en cada uno de los gobiernos de Venezuela, como los de aquí, una vez que sale
una camarilla, dejan las arcas vacías, entonces tienen que pedir un préstamo. Entonces el Fondo Monetario Internacional dice, bueno, sí te presto, pero tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Y entonces los recortes y la forma que Carlos Andrés Pérez dijo que iba a gobernar, a los venezolanos no pudieron aguantarla porque, por ejemplo, de hoy a mañana subieron el transporte al doble, por ejemplo, ¿no? Les voy a decir que la pobreza en Venezuela era a tal grado que los niños, a los chiquitos, les daban, en vez de leche, agua de espagueti. Comían perrarina. Entonces, anuncia estas medidas en 1989 y el pueblo no aguanta, sale a la calle y saquea comercios, todo, y se lleva la comida a su casa. Esta fue una insurrección del pueblo porque ya no aguantaba más, que es conocido como el Caracazo, 1989, que es cuando entra la cuestión neoliberal, pero en serio. Acuérdense que con nosotros entró en el 88 con Salinas de Gortari, ¿no? Entonces, el pueblo se vuelve loco y hay una matazón tremenda. Es decir, incluso las estadísticas ni siquiera pueden ahorita llegar a determinar cuánta gente murió en el Caracazo. Esto fue en el 89. Chávez ya había dentro del ejército trabajado y trabajado para crear conciencia en el ejército de defender a la patria, de toda la conciencia moral, de rescatar los valores venezolanos, de estimular para formar un movimiento que defendiera a la nación, porque esa es la misión del ejército, defender a la nación y defender al pueblo, no a las élites. Entonces, el 27 de febrero de 1900, el 4 de febrero de el Caracazo fue el 27 de febrero de 1989 y el 4 de febrero de 1992 hay un golpe de Estado, una insurrección cívico-militar, ¿no? Que prácticamente fracasa, entre comillas fracasa, porque cuando este grupo de valientes soldados, que eran todos de mandos medios, él era teniente coronel en ese momento, y era, digamos, de las jerarquías más altas, o sea, todos los demás eran soldados. Él comanda esta insurrección con otros compañeros y pues no dura ni 48 horas, quizá menos, el golpe, ¿no? Los apresan, porque además parece que hubo alguien que traicionó. Pero entonces sale por la televisión para decirle que tienen que rendirse porque ya están, o sea, él está en Caracas y pues ya son apresados, aunque los brotes que estaban en el interior de la República sí estaban, digamos, ganando, pero él ya estaba copado en Caracas, ¿no? Entonces sale por la televisión para avisarle a sus compañeros que se rindan, que depongan las armas, porque ya es imposible llevar a cabo el movimiento que se habían planteado. Y entonces dice la famosa frase de: nuestros objetivos no fueron alcanzados por ahora. Él dice que ni siquiera lo pensó, que fue algo que le salió, ¿no? Por ahora nuestros objetivos no fueron alcanzados, pero ese por ahora se quedó en el pueblo como una expresión de esperanza, de que es por ahora, es decir, esto tenemos que resolverlo, es decir, esto tiene que cambiar, por ahora no se pudo. Y la segunda cosa es, y yo asumo la responsabilidad de este movimiento. Ese de asumir la responsabilidad, cuando en Venezuela nadie asumía la responsabilidad de nada, ¿no? Como aquí, como en todos los países donde pasan cosas espantosas, nadie asume la responsabilidad. Él dice, por ahora
y yo asumo la responsabilidad de este movimiento bolivariano. Lo meten a la cárcel, pero el pueblo comienza a sentir esta esperanza y comienza a defenderlo. Dicen que no lo mataron, no lo fusilaron, porque el pueblo estaba ya esperanzado en este militar que había salido y empezó a recibir visitas en la cárcel y empezó a tener una popularidad enorme, y entonces el siguiente presidente, Caldera, lo indulta, ¿no? Lo saca a los 2 años, pero por una presión del pueblo. Entonces él sale en 1994 de la cárcel y empieza con su labor de ir a hablar con la gente, ¿no? Hablar con la gente de la conciencia, de la moral, de la ética, de la patria, de los valores, de la injusticia, en fin. Una de las cosas importantísimas de Chávez, tiene muchas cualidades, pero por nombrar una, es su gran valentía y su verdad. Chávez siempre habló de la verdad y de su verdad. Por ejemplo, nunca tuvo cálculos de decir, no, yo no voy a hablar de Fidel Castro porque como cálculo político. No, él desde el principio empezó a hablar bien de la Revolución Cubana y de la importancia de Fidel Castro. Es decir, estas cosas que hay en México y en otros, pero bueno, lo que nos interesa a nosotros es México, de que no hay que decir que socialismo porque entonces nos van a tildar de rojos y de comunistas. Es decir, eso es absurdo. Es decir, hay que hablar la verdad de lo que uno siente. Entonces Chávez siempre habló con la verdad y la verdad tiene mucho peso y mucha fuerza. Entonces empieza a crear conciencia y se junta con otros movimientos, ¿no? O empiezan a llamarlo y a decir qué van a hacer, y entonces muchos plantean que hay que ir a la guerrilla, ¿no? Incluso él, estando en la Academia Militar, lo mandaron a perseguir guerrilleros y él se hacía guaje, no lo hacía, ¿no? Porque él tenía la inquietud de que a lo mejor tendría que irse de guerrillero, pero una vez que hace esto y se va a la cárcel y todo, y muchos movimientos que se acercan a él le plantean pues agarrar el camino de la guerrilla, él dice no, vámonos por la vía electoral. Entonces muchos le dicen, pero por la vía electoral nos van a trampear, no importa, más vale irnos por una vía constitucional a que vuelva a suceder lo que sucedió. En la guerrilla no tenemos chance. Y claro, actualmente, yo creo que la última guerrilla que tuvo un éxito pues fue la Revolución Cubana. Después, por ejemplo, en Colombia las FARC pues no siguen, ¿no? Llevan 50 años y siguen. Entonces él pensó que no, que irse por la vía electoral, cuando le dijeron, pero es que nos van a hacer trampa, no nos van a dejar, como sucede en México. Y él dijo, no importa, vamos a arriesgarlo. Tal fue el éxito de esto, que él ganó la elección con el 56%. Imagínense por lo que lo ganó. Si estos tuvieron que aceptar el 56% y darle el triunfo, porque no había manera de trampearlo, imagínense los votos que sacó, ¿no? Entonces gana la elección. Ahora yo quiero pasar a otro segmento en el cual les voy a decir los logros de la Revolución Bolivariana que nadie publica. O sea, no publica nadie estos logros. Para que nos vayamos a los logros materiales. Pero no, mejor antes
les voy a seguir contando lo que pasó. Y después voy con los logros materiales y después voy con los intangibles. Así vamos a estructurar esta plática. Bueno, entonces él gana la elección. Pero resulta que Chávez es un hombre del pueblo, un hombre humilde. Es sambo, digamos que es una mezcla de negro, indio y blanco. Habla como el pueblo. Y entonces la oligarquía lo odia. Lo odia. Porque allá hay racismo, clasismo, todas esas cosas. Y además, para acabarla de amolar, es un hombre leal a su patria, honesto, eso peor. Incluso tratan de seducirlo, y Washington lo invita a algunas cenas en donde él, muy simpático, dice que de repente volteó y vio, ese es Kissinger, santo Dios. Y entonces, y le paseaban modelos, mujeres bonitas, ¿no? Y obviamente, pues, la cosa era, tú te vas a llevar una tajada buena del erario venezolano, vas a vivir a cuerpo de rey y mantienes las direcciones que nosotros te damos. Y pues él les pintó un violín y dijo, mi madre, y entonces el odio a Chávez creció, ¿no? Y lo primero que hace es, empieza a hacer una cantidad de modificaciones tremendas. Una de ellas fue la repartición de tierras. Entonces, la oligarquía dijo, no, esto no se puede. Y entonces viene el golpe de Estado en 1992. Yo quiero que ustedes imaginen que él entra al poder a principios de 1999 y a los 3 años le dan un golpe de Estado. Incluso dentro de esos 3 años en donde estaba defendiéndose de toda la prensa local, internacional, hace cosas. Claro, imagínense que ustedes tienen que estar construyendo algo mientras alguien te está agarrando a madrazos, ¿no? O sea, y entonces Venezuela está dividida. Los medios de comunicación inoculando el odio, ¿no? Inoculando el odio hacia Chávez, porque todo esto que dicen de que allá la prensa, allá el 70% de los medios son privados y atacan a Chávez allá, inoculan el odio. Imagínense nada más que antes del golpe de Estado, imagínense si no habrá libertad de expresión, que antes del golpe de Estado se permitían anuncios para que dieran el golpe. O sea, por los medios decían, y vamos a tirar a este tirano, dictador, no sé qué. Eso se presentaba en los medios. ¿Ustedes se imaginan que en cualquier país del mundo eso se permita? O sea, que por la televisión los medios llamen a la gente a dar un golpe de Estado. Eso es inaudito. Yo incluso me parece mal, pero bueno. Pero esto se los digo por la cuestión de la libertad de expresión, que dicen que no hay. Es decir, yo he escuchado en todos estos años que he estado viendo la televisión venezolana de uno y de otro lado, he escuchado que le mientan la madre a Chávez. El coño de tu madre, le dicen. Te vas a morir con la cabeza para abajo como Mussolini. Esto lo dicen por televisión y muchísimas cosas más. Bueno, entonces les decía yo que a través de la televisión llaman a la gente y entonces llega el día en el cual hay una manifestación chavista, porque el golpe venía, es decir, porque estaban asusando a la gente. Yo oí gente decirle asesino, asesino. Bueno, entonces se hacen 2 manifestaciones, una chavista que se va a Miraflores, que es como el Palacio Nacional, a defender al presidente, y otra manifestación que tenía otra ruta. Pero la oligarquía ya tenía su plan, y el plan era juntar a estos 2 movimientos, el chavista y el antichavista, para que hubiera una desestabilización y hubiera una especie de guerra civil.
Cuando van en la manifestación donde tenían una ruta, los jefes empiezan a decirles que a Miraflores, o sea, ir al lugar en donde estaba este movimiento chavista, defendiendo el palacio. Y los empiezan a arrear, pero estos cobardes, resulta que llevaron a la gente suya, el pueblo que los seguía a ellos y que estaba en contra de Chávez, lo llevan y ellos no van, porque el plan era, desde los edificios ya tenían francotiradores para matar a gente incluso de su lado y del otro, y decir que era Chávez el asesino represor. No, un crimen espantoso. Esto se conoce como Puente Llaguno, porque se dio en Puente Llaguno, que es un puente que está antes de llegar a Miraflores. Entonces los llevan hasta allá y empiezan desde los edificios a tirarle a la gente y caen muertos. Entonces Chávez se da cuenta de eso, ¿no? Entran a Miraflores por él, la parte del ejército traidor, y le dicen que renuncie, y él dice, no, yo no renuncio, pero se entrega. Se entrega para evitar el derramamiento de sangre, que es una escena muy trágica, porque él no sabe qué hacer, entonces no renuncia, pero se entrega porque dice, no, es que aquí viene un derramamiento de sangre terrible. Y entonces se lo llevan con la idea de asesinarlo. En la televisión, cuando todo esto está sucediendo, ponen caricaturas. Es decir, el pueblo no está enterado. Y anuncian que Chávez renunció. Incluso actualmente, si ustedes buscan en Wikipedia, dicen que Chávez renunció. Y no es cierto. No renunció y digamos, hay una prueba de ello, que ahorita se las voy a platicar. Entonces se lo llevan. Parece ser que antes de llevárselo, Fidel Castro, quién sabe cómo, porque Chávez estaba prácticamente incomunicado, se comunica con él. Y le dice, Chávez, tú no mueres hoy, tú no eres Allende, no te vayas a inmolar. Y esto ayuda para que él tome la decisión de decir, mejor me entrego. Como en la televisión lo que estaban diciendo era que Chávez había renunciado y y pasaban comiquitas y no pasaban lo que estaban sucediendo. Y entonces, no solamente eso, sino que cuando pasaron parte de lo que sucedía en donde culpaban a Chávez de asesino, pasaron un video en donde los chavistas disparaban hacia un lugar y entonces decían, miren, los chavistas están disparándole al pueblo. Resulta que este video estaba puesto al revés. Es decir, los chavistas estaban defendiéndose de los tiros que le estaban mandando, porque si nosotros vemos el video que ellos pasaron en la televisión y vemos hacia dónde dirigían, allá no había nadie. Es decir, lo voltearon al revés. Yo les digo que prácticamente es inimaginable las cosas que puedan hacer los medios. Es decir, los medios mienten todo el tiempo, porque están alineados a la derecha, porque es la derecha la que los posee, ¿no? Bueno, entonces, como en estos 3 años apenas que les digo que estaba haciendo cosas a pesar de que estaba siendo agredido de manera descomunal, el pueblo lo quería. Y entonces se empieza a decir que Chávez renunció, no, que dónde está el presidente y que dónde está, que se lo llevaron. Y se empieza a correr de boca a boca, ¿dónde está el presidente? ¿No? Entonces, yo conocí, cuando estuve en Venezuela, conocí una mujer y después he oído testimonios iguales, que la gente de los cerros encargaba a los hijos, decía, vámonos a Miraflores, vámonos a Caracas. Y entonces la gente empezó a bajar de los cerros, ¿verdad? Y llegaron del Zulia y de otras provincias a pedir por Chávez, ¿no? El golpe fue el 11 de abril. Para estas
cuando sacan a Chávez de Miraflores, entra el presidente de Fedecámaras, o sea, de los ricos, ¿verdad? Y se autojuramenta. Dice que yo, Pedro Carmona Estanga, soy presidente de la República. Y tumba todos los poderes. O sea, disuelve Parlamento, Judicial, la Defensoría del Pueblo, el CNE, todos los desaparece. Pero antes me faltó decir una cosa importantísima. Cuando Chávez juramenta la presidencia en 1998, a fines, dice, juro sobre esta moribunda Constitución que cumpliré no sé qué, no sé cuánto, y la primera acción de gobierno es llamar a una constituyente, a una nueva constituyente. Esa constituyente, él presenta la propuesta y esta constituyente es aumentada y discutida por todo el pueblo. Yo creo que es la primera constitución que el pueblo discute en todas las plazas y luego la pasa a referendo y se aprueba por el 77% de la población. Entonces, vuelvo a donde estaba. Carmona Estanga disuelve la Constitución y disuelve todos los poderes. Dentro de la Constitución está el cambio de nombre de República de Venezuela por República Bolivariana de Venezuela, porque dentro de todo el pensamiento chavista desde el principio está investido de la concepción bolivariana de Bolívar, ¿no? Es decir, su máximo líder de Chávez fue Bolívar, ¿no? Entonces, y rescata a Bolívar, rescata a la patria, rescata a Bolívar, rescata los valores nacionales, etcétera. Entonces estábamos en que disuelven ya y empiezan a repartirse puestos, ¿no? Pero no contaban con que el pueblo, el soberano, sí tiene poder. Y entonces bajan de los cerros y una parte del ejército, cuando él está preso, que no sabe y que él dice que vio la muerte y a sus asesinos, llegan a matarlo, pero en ese momento llega un pelotón de otros militares y le dicen, ¿qué pasa aquí? Y entonces, no, pues, y ven a Chávez y dicen, no, pero ¿qué están haciendo? Entonces, dice, no, está bajo nuestra custodia y si ustedes le hacen algo a este hombre, aquí nos vamos a matar todos. Y entonces se va con estos que lo protegen, porque no olvidemos que Chávez como militar pues tenía, digamos, una popularidad dentro de los militares. Entonces, hay un soldado, no me acuerdo su rango, que es chavista, pero que está, digamos, dentro de los antichavistas, dentro de los traidores, y entonces no sabe qué hacer, y entra a la celda y dice, comandante, yo no estoy con ellos, están diciendo que usted renunció, escríbame un papelito que diga que usted no renunció. Entonces Chávez en un papel escribe, yo no he renunciado al poder que el pueblo me dio, y firma, ¿no? Y entonces este soldado hace como que entra a sacar la basura a la celda, no sé qué, se va y dice que va, y entonces se escapa y llega a Caracas y dice, Chávez no ha renunciado, y lo presenta a los medios, ¿no? Ahora, Venezolana de Televisión había sido cerrada, pero antes de que sea cerrada es que él puede por lo menos mandar el mensaje. Entonces, tal es la demanda del pueblo de que liberen a Chávez, que y además parte del ejército entra a Miraflores a sacarlos. Entonces estos salen como ratas, así como las ratas salen de los barcos, así sí. Salen todos y hay videos en donde los ves saliendo después de que ya se habían repartido el país. Y van por Chávez en un helicóptero y llega Chávez el 13 de abril, o sea, fue un golpe de estado de 48 horas.
Pero esto no fue mérito de Chávez propiamente dicho, sino del pueblo venezolano. El pueblo venezolano fue el que detuvo ese golpe y dijo, no, nosotros queremos este presidente. Entonces Chávez regresa, y esto fue en abril. La oligarquía y los que querían seguirse repartiendo el país. Una cosa muy importante es que Chávez llega a Miraflores, saca un crucifijo y dice, por favor, esta patria también es de ustedes no pueden ensangrentar esta patria. Y los perdona. De manera que muchos golpistas siguen estando en Venezuela y teniendo sus empresas y todo. Sí, los perdonó y siguen hablando mal de él y todo. Y dicen que hay presos políticos, y les voy a contar esto de los presos políticos. La gente que está presa de ese golpe es porque asesinó. No es porque dieron el golpe, sino porque asesinó a personas. Y la oligarquía venezolana y los antichavistas dicen que son presos políticos. No, son homicidas. Y están pidiendo que los liberen. A un tal Simonovich que mató. Imagínense que en un programa de un medio privado dicen, pero ¿por qué Simonovich está preso si nada más mató a 2 personas? Así, es un descaro brutal, nada más. 2 que se le conocen. Digo, quién sabe cuántos más mató, pero digamos que está documentado y todo. Si nada más mató a 2 personas. Y otros que dicen que son presos políticos y exiliados, son delincuentes comunes. Actos de corrupción, porque entonces en Venezuela cualquier persona que hace actos de corrupción o que se roba los ahorros de la gente, un banquero por ejemplo, se sale de ahí y dice que es perseguido político. No son perseguidos políticos, son delincuentes comunes que han robado. Porque eso dicen muchísimo, Entonces, como la oligarquía y no sé qué, porque la derecha nunca descansa, nunca. Siempre está conspirando y siempre está armando estrategias para seguir sometiendo a los pueblos. Entonces, como estaba la cuestión de PDVSA, Petróleos de Venezuela, como nuestro Pemex aquí, y PDVSA estaba regenteado por la oligarquía y los gringos. Los manuales estaban en inglés. Había lugares donde los trabajadores menores de PDVSA no podían entrar. Y entonces arguyen o orquestan un paro petrolero. Imagínense lo que es un país que depende del petróleo, que le hagan un paro petrolero. Entonces, claro, empezó a haber una escasez tremenda porque no había combustible, en fin. Y el pueblo venezolano, chavista, se aguanta y dice, pues ni madre. Y hubo gente que, para tener calor, quemaba sus mesas y sus puertas, pero no se rendían. Y decían, no te rindas, Chávez, no te rindas. ¿No? Este paro petrolero causó un daño económico brutal. Pero como son unos apátridas, estos oligarcas, no les importaba. Y hubo una baja en la economía tremenda, así todo lo que en esos 3 años Chávez había remontado, se vino para abajo. Y ustedes cuando ven las gráficas en cada uno de los valores económicos, ven como cuando llega al 2002, porque esto fue a fines de 2002, 2003, la economía cae. Y claro, el que tiene la culpa es Chávez, ¿verdad? Allá hay una broma que entre los venezolanos que dice, cualquier cosa que te pase es culpa de Chávez, ¿no? Cualquier cosa. Si llueve, culpa de Chávez. Si
se te pierde un zapato, culpa Chávez. Entonces, está el paro petrolero, el pueblo aguanta y no pueden, y entonces los patriotas que sabían algo de, porque entonces pararon toda la producción, secuestraron computadoras, quitaron información para que no pudieran volver a echar a andar la industria petrolera. Pero entonces muchos patriotas que habían trabajado ahí, que sabían algo de eso, llegaron a ponerse a las órdenes y poco a poco pudieron ir echando a andar otra vez la industria petrolera y el paro pues no tuvo éxito. En la constituyente está la figura que nosotros es decir, nosotros tendríamos que tener una nueva constituyente, porque hay varias cosas aquí importantes. Inclusive les iba yo a traer una constitución, pero mi nieto la agarró como es un librito chiquito y quién sabe dónde la puso. Entonces, en la constituyente no tienen 3 poderes, tienen 5 poderes: el legislativo, ejecutivo, judicial, el electoral y el ciudadano. El poder ciudadano, que es el poder popular, ¿no? Entonces, y otra de las cosas importantes de esa constitución es que tienen la figura de revocatorio, que si a los 2 años de una gestión el pueblo está en desacuerdo, se reúnen las firmas, se presenta referendo y pueden revocar el poder. Imagínense qué fantástico hubiera sido que nosotros lo hubiéramos tenido y no nos hubiéramos echado 6 años de Calderón, ¿no? O sea, entonces le hicieron un revocatorio a Chávez. Obviamente, pues no ganó el revocatorio, ganó porque en Venezuela ha habido 16 elecciones. Chávez estuvo en el poder 14 años. Ha habido 16 elecciones, como decía Lula. Venezuela es el país más democrático del mundo porque ahí cada año hay una elección y si no hay por qué, Chávez la inventa. O sea, hay más elecciones que años que estuvo en el poder. Bueno, una de estas fue el revocatorio que le hicieron, en donde obviamente perdió, es decir, porque en todas estas elecciones, de estas 16 elecciones, Chávez ganó 15. Solamente una perdió, que fue la Reforma. Y la perdió por poquitito e inmediatamente él salió a decir, perdimos y perdimos, ¿no? Pero todas las otras 15 elecciones que ha ganado, las ha ganado por una diferencia de entre 10 y 20 puntos. Después del revocatorio en el 2005, entonces digamos que ya Chávez pudo un poco más tener una cierta de libertad para seguir haciendo todas las cosas que ha hecho durante su gobierno. Ha sido el presidente más calumniado, más agredido de la historia de nuestros países. Venezuela ni se conocía en el mundo. Entra Chávez y Venezuela se vuelve famosa porque ahí hay un dictador. En nuestra Latinoamérica ha habido muchos dictadores, Trujillo, Somoza, Stroessner, Pinochet. Nunca la prensa los ha agredido como ha agredido a Hugo Chávez Frías. Es una cosa, y entonces uno se pone a pensar, ¿por qué será? Porque claro, si los pueblos saben lo que pasa en Venezuela y cómo se ha manejado ese gobierno, pues todos van a querer, ¿verdad? Y ahorita cuando lleguemos al momento de sus funerales, les sigo platicando de esto. Nada más que ahora les voy a decir, miren, en este libro, en la página 254, si no me equivoco, están todos los logros de Venezuela del año 2010. Yo lo escribí a fines del 2010 y está actualizado hasta 2010. Es decir, todo lo que la prensa oculta. Estos datos no los tomé del gobierno venezolano para que los críticos del gobierno chavista fueran a decir, claro, nos estás dando los datos del gobierno venezolano. No, son datos de organismos internacionales gringos, de la ONU, de la UNESCO, de la FAO, es decir, son cifras respaldadas por organismos internacionales
que no son precisamente chavistas. Salió en internet un artículo que decía 50 verdades sobre Chávez, en donde rescataban, pues todas las cifras están un poquito más actualizadas. Y después de que lo leí, porque dije, pues lo voy a llevar, me di cuenta que faltaban como 50 más. O sea, los logros en 14 años han sido como de genio, porque al mismo tiempo ha tenido que estarse defendiendo de la agresión internacional y nacional. Pero vamos a ver algunas, y ahora sí entro a la cuestión de los logros materiales. Aquí es la página. Lo que pasa es que hay cosas que están aquí y hay otras que están acá. Entonces, bueno, acá en el libro es la página 260. Ahí van a encontrar muchos de los logros que pensaba yo leérselos y luego leerles estos de acá, pero estos ya los tienen en el libro, entonces en la página 200. Este libro lo pueden encontrar en internet. Perdón, es la página 253. Que dice censura sobre Venezuela y dice algunas de las informaciones censuradas sobre Venezuela, y está pues lo respecto a la libertad de expresión, las fuentes que es la ONU, la UNESCO, el INE, el Banco Central de Venezuela, el Ministerio de Planificación y el Center for Economic and Policy Research de Estados Unidos. Así son esos los datos que ustedes se encuentran aquí. Y para que vean cuál es la verdad, porque de repente escucho algunas cosas que verdaderamente me escandalizan, pero incluso de venezolanos. Ustedes se van a encontrar con venezolanos que mienten de una manera increíble, que son antichavistas, en parte la mayoría de ellos. Unos porque saben que es mentira y son los que inoculan el odio, que están en los medios, pero hay una parte del pueblo que deja inocular el odio, que creen las mentiras. Miren, pero además tan ciegamente, que hay personas a las que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela les ha entregado una casa y votan en contra de Chávez. Es decir, es algo que no lo puedes entender. Bueno, entonces aquí en la página 153 pueden encontrar eso, incluso lo pueden encontrar en internet, y les voy a leer un poco nada más para que vayamos entrando en calor de cómo, de las cosas que ha hecho. Bueno, ya hablamos del revocatorio, ya hablamos del golpe de Estado. Ok. En 2005 se erradica el analfabetismo. Los niños escolarizados en 1998 eran 6 millones. En el 2011, 13 millones. Además, allá hay misiones sociales en donde toda la gente puede entrar. Porque entonces Chávez dijo, no, esto de
institucionalizar, digamos, los cambios que se tienen que hacer, entra la cuestión de la corrupción y la burocracia. Entonces él creó un concepto que se llaman las misiones sociales, que están dentro de la cuestión del poder ciudadano y dentro de lo que allá se llama consejos comunales. Entonces, como que son estructuras paralelas que funcionan sin todas estas cuestiones, vicios que hay dentro de la propia institucionalidad. Entonces, por ejemplo, en cuestión de educación, hay Misión Sucre, Misión Robinson y Misión Rivas, que adopta distintos segmentos sociales. Entonces, por ejemplo, es muy tierno saber que una mujer de 60 años, que no sabía leer y escribir, actualmente ya tiene una licenciatura. ¿Por qué? Le dio chance a todas las edades y a toda la gente para que estudiara. Entonces, 1,5 millones de venezolanos entró y se pudo licenciar. De 20 médicos que había por cada 100,000 habitantes, ahora hay 80. La esperanza de vida, que era de 72 años, ahora es de 74. Gracias a la Operación Milagro, que es un tratado que tiene con Cuba, porque la oligarquía dice que Cuba es la que está invadiendo Venezuela. No. Cuba, Chávez fue tan valiente, les dije, que dijo, no, los cubanos tienen un nivel moral altísimo y en todo el mundo hay brigadas de médicos cubanos porque allá la medicina está muy adelantada. Entonces se llevó a gente y a médicos cubanos que empezaron a hacer todo esto de la misión de salud, que es la misión barrio adentro, donde los cubanos entran hasta las áreas más pobres y más alejadas a darle atención médica a todas estas comunidades. Bueno, dentro de estas misiones de salud está una que se llama Misión Milagro, que incluso también está en otros países latinoamericanos y creo que aquí en México también hay algo así, ¿no? En donde 1,5 millones de venezolanos fueron operados gratuitamente y antes no podían ver y ahora pueden ver. ¿Ustedes se imaginan lo que el pueblo siente por Chávez cuando gracias a su gobierno tú volviste a ver? Es decir, porque dicen, una cosa que dicen es que los venezolanos chavistas son unos fanáticos, ¿no? Y que entonces están endiosados. No, hay cosas concretas que ese gobierno les ha dado y que esa ideología promueve. Entonces, sigamos la Operación Milagro, que se lanzó en 2004, 1,5 millones de venezolanos víctimas de cataratas u otras enfermedades oculares recobraron la vista. La tasa de pobreza pasó del 42.8% al 26% y la tasa de extrema pobreza del 16 al 7%. Ahorita, porque esto es del 2011, ahorita ya está en el 5.5%. En la clasificación del Índice de Desarrollo Humano, las Naciones Unidas para el Desarrollo, si no son cifras del gobierno, son cifras de las Naciones Unidas, pasó del puesto 83 al 73 en 2011 y entró en la categoría de las naciones con un índice de desarrollo humano elevado. El coeficiente Gini marca que Venezuela es el país menos desigual del continente latinoamericano. O sea, esto no lo habían oído, ¿verdad? Digo, en los medios. La tasa de desnutrición infantil se redujo en un 40%, es decir, actualmente la mayoría de los venezolanos, creo que el 95% toma sus 3 comidas diarias. Y la talla de los niños ha subido. Sin embargo, hace poco me contó una trabajadora que a ella le habían dicho, venezolanos, que tenían que mandar dinero a Venezuela porque no tenían que comer, cuando se han puesto 16,000 casas de alimentación. Y digamos, los venezolanos antichavistas
tienen un odio tal a Chávez que dicen mentiras. Yo me encontré en una parada de autobús en Venezuela una señora que comenzamos a platicar y me dijo que ahora hay más pobreza en Venezuela que antes de Chávez. Y entonces yo lo único que le dije, porque no me iba yo a poner a discutir con una venezolana, le dije, qué raro, la ONU está en desacuerdo con usted, porque tiene otras cifras. O sea, el antichavismo es tan tremendo en Venezuela que yo fui, porque se me descompuso la cámara, y entonces fui a un lugar que se llama Doctor Cámara, una cosa así, para ver si me la arreglaban. Y entonces, bueno, sé que si es de México, que no sé qué, que no sé cuánto. Y se me ocurrió decir, pero Venezuela ha cambiado mucho porque el gobierno está dando, ya no me acuerdo qué le dije, se metió y no me atendió. No pude arreglar la cámara. Se fue, y entonces me quedé ahí afuera y un cliente que estaba platicando con él, así como que se sintió, pues no me atendió, porque se me ocurrió decir eso. Es decir, el odio que han inoculado es brutal. Entonces, y la gusanera de Miami, bueno, la gusanera de Miami en la reforma, ¿saben lo que hizo? Imprimió una reforma que no era y esa la distribuyó y dijo que eso era lo que estaba planteando Chávez. Imprimió una constitución para que frenaran eso, que fue, digamos, la elección que perdió, ¿no? Entonces, no se fíen de que un venezolano sabe lo que pasa en su país, porque no es cierto. Es como si aquí le preguntan a un mexicano anti-López Obradorista qué piensa de López Obrador. Y entonces el extranjero va a decir, no hombre, López Obrador es un dictador autoritario, ladrón, que se ha robado y que tiene fortunas, o sea, todas esas cosas que dice. Hay que ir a las fuentes, hay que ir a las cifras, hay que ver lo que dicen unos, lo que dicen otros, lo que dice la ONU. Es decir, es una tarea de investigación porque finalmente de lo que se trata, como decía mi comandante Chávez, es de saber la verdad. La verdad. Porque solamente la verdad nos puede conducir a acciones congruentes con nuestro bienestar y bueno, continúo porque durante la presidencia de Chávez los gastos sociales aumentaron en un 60%. Él creó una misión que se llama En Amor Mayor para ayudar a todos las personas de la edad adulta, los adultos mayores. Y estas pensiones, que cuando Chávez llegó había 300,000, ahorita hay 2,100,000 de adultos mayores que reciben su pensión, pero no una raquítica pensión que era como el 25%, sino que está homologada al salario mínimo. Y cada vez que haya un aumento de sueldo, los adultos mayores también la tienen. A los discapacitados, a las madres solteras, hay otra misión que se llama Madres del Barrio, que también, porque además Chávez un día dijo, a ver, ¿qué es esto de que las personas que tienen que haber cotizado quién sabe cuántas semanas de trabajo y no sé qué, y si no, no les dan pensión? No, aquí le vamos a dar a todos los mayores. Aquí no importa que hayan cotizado o no hayan cotizado. Son mayores, han trabajado, han vivido, han dado su... Es decir, todos tienen que decir, porque claro, estas son las trampas que tiene el sistema para ayudar a los menos, ¿no? No, dijo, vamos a quitar eso de que tienen que cotizar, no sé qué. Aquí, esto es universal para todos. Bueno, aquí está lo que hizo de entregar más de 1 millón de hectáreas de tierras a los pueblos aborígenes del país, que esto fue lo que dio lugar a el golpe de Estado. La reforma agraria permitió a decenas de miles de agricultores ser dueños de sus tierras. En total se distribuyeron más de 3 millones de hectáreas, porque hay una misión que se llama Agrovenezuela, en donde a los agricultores les da esos. Y entonces ya lo venden y entonces le pagan al gobierno. Pero si hubo una cuestión de sequía o de inundación y todo eso,
no tienen que pagarlo. En 1999, Venezuela producía el 51% de los alimentos que consumía. En 2012, la producción es de un 71%, mientras que el consumo de alimentos aumentó en el 81%. Fíjense que dicen que Venezuela importa la comida y no sé qué. No, estas son las cifras. Pero además hay otra cuestión. Los empresarios lo que hacen es guardar la mercancía, o sea, desabastecer, que es lo mismo que pasó en Chile, ¿no? En donde hubo un desabastecimiento y el pueblo que anda, que lo que le importa es ir a la tienda y comprar la leche, empezó a ir en contra de Allende, ¿no? Entonces lo que hacen es atacar la economía, porque por ahí es por donde atacan al pueblo. Y en cuanto el pueblo se dice, no, pues es que no hay carne, que no sé qué, no es cierto, porque se ha creado una distribución que se llama Mercal y Pedeval y otras cosas del gobierno, en donde por ahí le dan cosa al pueblo. Pero claro, los súpers como los que tenemos aquí, ellos desabastecen para que, y después, pero además de que desabastecen, también hay una razón especulativa, que después sacan las cosas más caras, porque otra de las críticas que se le hace a Venezuela es la inflación, y es cierto, la inflación es muy alta, pero es menos alta de lo que estaba antes, ¿no? Es decir, antes, bueno, un día llegó a 100%, que es cuando dio la cuestión del 140%, cuando el Caracazo, ¿no? Es decir, sí es cierto que es muy alta respecto a los demás países, pero les voy a decir una cosa, la oligarquía, porque Venezuela todavía no es socialista, va rumbo al socialismo, pero ahí hay capitalismo todavía. Entonces, los grandes empresarios especulan, aumentan los precios y entonces el gobierno tiene que estar luchando con eso. Pero Chávez, previendo todo eso, cada año allá se sube el sueldo y se sube por encima de la inflación, de manera que si hubo una inflación del 20%, Chávez aumenta el sueldo el 30%. ¿No? Y entonces va compensando. Y por otra parte ha puesto la ley de precios justos, en donde los comerciantes no pueden decir, a ver, ¿cuánto te cuesta esto? Que me cuesta 4 pesos. Ok, entonces véndelo en 6. Pero no lo puedes vender en 200. Porque eso es lo que hace el capitalismo, como el sistema no está centrado en el ser humano, sino en el capital, lo que importa es acumular riqueza. Si el ser humano se muere de hambre, eso no le importa al sistema. Sin embargo, dentro del socialismo, lo que importa es el ser humano. Bueno, la tasa de desnutrición estaba en el 21% y ahora está en el 3%. Según la FAO, que no es un organismo venezolano, Venezuela es el país de América Latina y del Caribe más avanzado en la erradicación del hambre. Luego, la tasa de desempleo pasó del 15.2% al 6.4%. Es decir, en Venezuela hay mucho menos desempleo que en Estados Unidos. El salario mínimo pasó de 100 bolívares, $16, a 247. Bueno, ya dije las mujeres, el horario laboral se redujo de 8 a 6 horas. Sin disminución de salario, O sea, 6 horas laborales. Esa es la reforma del trabajo, es decir, aquí es al revés, ¿no? Aquí la reforma, más horas, menos prestaciones, allá la reforma es al revés, menos horas, más prestaciones, etcétera. Y entonces, cuando oímos a los merolicos de Televisa y de Milenio y todo eso decir las mentiras que dicen,
Es que dice uno, híjole, pues sí, la gente no sabe. Bueno, pero vamos a ver otras de las cosas, es decir, porque internamente no puedo seguir con los logros porque se va a extender esto mucho, pero ahora vamos a ver qué ha hecho hacia el exterior. Es decir, ¿por qué ahorita los venezolanos están diciendo que Chávez es el redentor de los pobres? Lo están incluso comparando con Jesucristo y con Bolívar, porque sí, para ellos, Chávez se ha portado de esa manera. Es el presidente de los pobres. Chávez se fue, siendo un presidente venezolano salido de Sabaneta, de un pueblito, se fue a la OPEP, arregló las cuestiones que en la OPEP no estaban bien porque el petróleo lo estaban gobernando, o sea, lo estaban, digamos, determinando otras fuerzas y entonces el precio del petróleo no era el debido, porque además estos apátridas que tenían el petróleo, ¿ustedes saben lo que hacían? Estaban vendiendo el petróleo a $7 y ahorita está a 100. Entonces se fue a la OPEP. No hay país en el cual Chávez haya sabido que hay pobres que requieren que no haya mandado cuando lo de Haití. El primer barco que llegó, bueno, los dos primeros barcos que llegaron fueron Cuba y Venezuela a ayudar a la gente. Chávez ayuda a los pobres de Estados Unidos vendiéndoles combustible muy barato para que en invierno no pasen frío. Es decir, Venezuela ayuda a Estados Unidos, a los pobres, obviamente, ¿no? No existe, porque me extendería yo mucho, ningún país en donde haya habido una debacle o una necesidad en donde Venezuela no haya sido la primera que va a ayudar, a dar. Entonces, claro, a pesar de la prensa internacional y nacional y de todo, los pueblos, hay parte de los pueblos que sí saben quién es Chávez. Y entonces, en todos los lugares del mundo, ha habido homenajes. Ha habido rezos por su salud y ahora que murió, homenajes y homenajes y homenajes. Pero antes de llegar a eso, les quiero decir que dentro de todas estas cuestiones internacionales, creó el ALBA, la alianza, porque además una de las grandes cosas de Chávez es que es un segundo Bolívar, en tanto su idea era integrar a todos los países de América Latina. Es decir, unidos, no nos derrota nadie, pero Estados Unidos se ha encargado de dividir, empezando por dividir los territorios, ¿no? A Colombia le quitó un cacho y le puso Panamá, y así, y se ha encargado, y entonces nosotros nunca habíamos estado unidos. Bueno, nosotros no estamos unidos porque estamos cerca de Estados Unidos. Digamos en América, en Sudamérica, creó, inspiró todos los organismos de unión de Sudamérica. Por eso es muy bolivariano, ¿no? Entonces, creó UNASUR, entró al Mercosur, la CELAC, el ALBA, es decir, todos estos organismos que están además ya haciendo a un lado los organismos internacionales que ha puesto el imperio para manejar el mundo como les da la gana. No, ya él, a partir de su iniciativa, empieza a haber una unión en Latinoamérica y entonces curiosamente Chávez así fue el primero. Y después, esto no me lo puedo explicar, nada más se los paso al costo. ¿Cómo es posible que después de Chávez y que empieza a hacer todo esto, llega Lula al poder, llega Correa, llega Evo Morales, ¿no? Si realmente, bueno, el más antiguo, y Daniel Ortega recobra el poder. Es decir, Chávez es el líder latinoamericano de todo este movimiento de emancipación. Por eso es tan grande. A mí me da mucho gusto que en el final de mi vida haya yo tenido la oportunidad de haber conocido a Chávez. Me da
Porque es muy difícil que las generaciones, cuando nace un gran hombre, lo reconozcan, ¿no? Es decir, generalmente a través de la historia se les hace justicia. Aunque siempre hay una parte de la población que lo valora, ¿no? Yo, pues como al final ya tiene uno menos actividades y he podido dedicarme al estudio y a conocerlo, y a entenderlo y a disfrutarlo, me reivindica con el ser humano, la verdad. Porque hay tanta maldad, tanta mentira, tanta ignominia, que haber conocido al comandante ha sido como pues un regalo de la vida, ¿no? El pueblo venezolano, cuando lo escucho en sus testimonios y que dicen que les dio amor, pues sí, hasta una mexicana, lejísimos de la pequeña burguesía le dio lo que le dio, ya me imagino el amor que les dio a ellos, ¿no? Porque además honesto, valiente, que se para en la ONU y dice, aquí huele a azufre, auténtico. Y esa autenticidad la ha regado porque vemos a Correa y vemos a Evo y los vemos auténticos. Es decir, no es, miren, ahora en el funeral que llegaron, tuvieron 56, imagínense que un hombre al que se le ha calumniado y agredido tanto, el sol no se puede tapar con un dedo, llevan 56 países, representaciones de 56 países, homenaje en la ONU, homenaje en la OEA, homenaje en Estados Unidos, homenajes en todas partes. ¿Cómo? No han podido, como dijo Nicolás Maduro, que ahorita les doy una breve reseña de Nicolás Maduro, no pudieron contigo, comandante, por más que quisieron, no pudieron, ¿no? Pero imagínense que de esos 56 países hubo 33 presidentes presentes en el funeral. Kennedy tuvo 19. A Kennedy lo vieron 1 millón de personas pasar. A Chávez han pasado a verlo, porque esa es otra de las cosas. El funeral de Chávez fue darle la oportunidad al pueblo de que lo viera. Había colas de 7 y 8 kilómetros. Tardaban entre 12 y 20 horas llegar a verlo un momento, a rendirle su tributo. Es decir, toda la cuestión de los funerales de Chávez ha sido apoteósica. Y Chávez vive, la lucha sigue, ¿no? Es lo que dice el pueblo, y yo creo que se hizo más grande. ¿Sí? Porque ustedes saben que cuando alguien muere, pues ya pasa a otro nivel y ya está su ideología, sus conceptos, hay que estudiarlo. Chávez escribió muchísimo, porque además es una persona de una cultura enorme. Si yo lo oí recitar poemas de un vietnamita. En cuanto a Chávez, imagínense que una de sus acciones de gobierno fue, dentro de la cosa cultural, regalar 1,5 millones del Quijote. Regalado al pueblo. La cantidad de libros editados es enorme en Venezuela. Acaba de pasar el Filben y decir libros y libros y libros. Y Chávez siempre nos decía qué libro estaba leyendo y ese libro subía en las ventas, porque todos íbamos, ¿no?, a ver qué era lo que estaba leyendo. Es decir, era un lector impresionante. Entonces, realmente, otra de las cosas que le devolvió al pueblo, es decir, acaba de leer una carta su hija en el funeral y dijo, gracias por ser un padre amoroso, en fin, una serie de cosas, y al final dice, pero sobre todo, gracias por devolvernos la patria. Porque gracias a él, Venezuela es independiente. Ahí sí hay independencia. Sí el gobierno puede decidir a quién le vende, a quién le compra, qué hace, es decir, sin injerencia gringa. Y el imperio está, mira, listo. Creyó que con la muerte de Chávez
iba a ser más fácil. Pues yo creo que yo creo que va a ser mucho más difícil, porque ahora sí, como él, porque además tenía una intuición, él sabía que su enfermedad era muy grave, porque en la primera operación le dijo a Nicolás, esto se va a poner peor. Entonces, en la última campaña, empezó a decir, como parte de su campaña, todos somos Chávez porque yo ya no soy yo, ustedes son yo, porque yo me siento encarnado en ustedes. Y decía, tú mujer venezolana, tú eres Chávez, y tú niño venezolano eres Chávez, es decir, les prestó su mente, su amor y todo, o les regaló más bien su mente y todo, para que ellos gobernaran. Así, porque yo creo que con la intuición yo ya me voy, ¿no? Entonces, tú eres Chávez, entonces ahora, pues una de las consignas es yo soy Chávez, la cual yo adopto, yo soy Chávez. Ahorita me siento que soy él haciendo algo de lo que él hacía, ¿no? De hablar y decirles, de veras, estudien eso porque ahí está una esperanza. Creo que si ustedes quieren saber más sobre esto, véanlo en internet, en btv.gov.be. Ahí van a ver Venezolana de Televisión. Ahí están muchas de las cosas que él ha hecho, y los testimonios, y los medios públicos están siempre dándole el micrófono al pueblo, y el pueblo se expresa de una manera que yo quisiera que uno de ellos hubiera venido a dar la plática, porque seguramente lo hubiera dado mucho mejor que yo. Es decir, el pueblo está claro, el pueblo chavista está claro de qué es lo que está pasando. Y si ustedes escuchan a una gente de lo más humilde hablar, se queda uno, pues claro, eso es Chávez, ahí está Chávez. Y Chávez ha dado, ustedes digan que ha repartido en todas las escuelas, a los niños de primaria les regala una computadora personal. Puso 2 satélites para poder ser independientes, eso es parte de la independencia, el satélite Bolívar y el satélite Miranda. O sea, tienen 2 satélites y en fin, es una cantidad de logros que no me alcanza el tiempo de decirlo, y les quería yo platicar brevemente sobre Nicolás Maduro porque creo que es importante esa parte, no me toma 5 minutos. Nicolás Maduro, que es ahora, es decir, en la última locución de Chávez, el día 8 de diciembre del año pasado, que dijo que él ya sentía que esta tercera operación era muy difícil de trascenderla, dijo, yo les pido que en el caso de que algo me inhabilite para seguir en la presidencia de la República, elijan a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro él, digamos que durante todo este tiempo ha tenido la oportunidad de conformar un gabinete muy leal, un gabinete realmente revolucionario. En el camino hubo muchos traidores y mucha corrupción y todo, porque al margen les digo que yo no les estoy poniendo que Venezuela es perfecta, no, tienen muchos problemas económicos, de corrupción y de muchas de las cosas, porque ahí todavía hay capitalismo. Pero es que no se puede erradicar eso en 14 años. Es decir, lo que Chávez hizo en 14 años es brutal ya, ¿no? Es decir, claro, pero la revolución está para cambiar esos paradigmas, para cambiar esos modelos. Bueno, vuelvo a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, parte de sus antecedentes es que empezó a militar y a ser un insurrecto a los 12 años. O sea, no es ningún improvisado. Fue sindicalista, dirigente estudiantil, dirigente sindical. Él manejaba un autobús. Entonces la oligarquía dice que como un autobusero, y si ustedes escuchan a Nicolás Maduro sabe muchísimo más que cualquier historiador, ¿no? Él estaba en su lucha, ¿no? En la época esta de la Cuarta República, y conoció a Chávez en el 94, y a partir de ahí no se separó de él. Entonces, Nicolás, dentro de otros, porque no nada más es ese cuadro, está Elías Jagua, está Diosdado Cabello, Cilia Flores, o sea, hay muchos, es decir,
Ahora ya hay un gabinete leal. Una de las locuciones más emocionantes que tuvo Nicolás ahora es que dijo, comandante, ya resolvimos o ya nos quitamos la maldición de la traición, porque Bolívar fue traicionado todo el tiempo y aquí, y en todas partes Zapata fue traicionado, es decir, la traición es una cosa que es una constante de la historia, ¿no? Dijo, nos quitamos la maldición de la traición, porque ahí todos son leales a Chávez, y la maldición de la derrota. Usted muere, no como Jesucristo apedreado, no como Bolívar abandonado, usted muere en su patria, presidente en funciones y con un homenaje de su pueblo, ¿no? Es decir, bueno, vamos mejorando. Lo que yo a veces no me explico es cómo es posible que los católicos, yo no lo soy, pero respeto mucho, y además más cuando Chávez es cristiano, yo ya mis respetos. ¿Cómo es posible que los que son creyentes, que son católicos, y celebren la Semana Santa y vean todo lo que le hicieron a Cristo y que eligieron a que él fuera crucificado en vez de Barrabás? Es decir, todo eso lo siguen repitiendo. Es decir, hace 2000 años que cometieron esa injusticia y van a misa y Semana Santa y se dan golpes de pecho porque y le siguen haciendo lo mismo a los buenos hombres. Entonces, ¿qué clase? Claro, porque entonces ese pensamiento lo agarró la Iglesia, ¿no? Y lo convirtió en lo contrario. Entonces, muchos de los que no queremos ni oír hablar de religión, pues claro, también es que la Iglesia ha metido ahí mucho ruido. O sea, si regresamos bueno, ¿cuál era la concepción? Es decir, ¿por qué Cristo pegó tanto? Es decir, ¿cómo? Porque los medios de esa época y los poderes fácticos eran los mismos, ¿no? Después de ser apedreado y crucificado, resulta que pues vivimos dizque la era cristiana y nuestro calendario está regido por él. Y así todos los grandes hombres que van naciendo les hacen lo mismo. A Juárez fue uno de los privilegiados que también murió en su cama siendo presidente, ¿no? Pero son pocos, son muy pocos. Realmente hay muchos de los diablos, de los que tienen olor a azufre, pues que mueren en su cama, ¿no? Bueno, entonces Maduro es el mejor cuadro que tiene porque están varios ahí que podrían tomar el poder, pero digamos que Nicolás Maduro es el que más cerca ha estado. Además, él fue el ejecutor de toda esta estrategia, porque además Chávez fue un gran estratega, de toda esta estrategia para conformar el ALBA, para el UNASUR y todo eso. Nicolás fue el canciller. Entonces tiene 6 años, 3 meses de canciller y aprendió muchísimo y estuvo muy pegado. Y si ustedes ven cómo se refería, Nicolás era su brazo derecho. Y entonces en la última locución le pide al pueblo venezolano que si él es inhabilitado para ser presidente, que les pide de corazón que elijan a Nicolás Maduro por esto y esto y esto y esto otro. Bueno, ahora, como ya el ataque a Chávez ya no lo pueden hacer mucho porque, aunque han dicho que si ya murió antes, durante su enfermedad, que ya estaba muerto, bueno, una cantidad de mentiras, pero una cosa criminal, ofendiendo a la familia y respetando al pueblo que lo quiere. Bueno, ahora la prensa va, y esto se los digo para que lo digan y para que no lo crean, contra Nicolás Maduro, que es el sucesor. O sea, lo van a poner. El otro día en La Jornada, que es donde más, digamos, más a la izquierda está, leí, y seguramente ustedes también, la reseña de que Nicolás, como para ponerlo como loco, porque siempre lo que tratan de hacer es que los chavistas están locos, son unos fanáticos, ¿no? Es decir, de todos estos logros, no es por eso que lo aman, es porque están locos. Entonces, reseña lo que dijeron algunos dirigentes con respecto al Papa. Y lo primero que ponen es que Nicolás Maduro dijo que como
que como Chávez ya está en el cielo, seguramente se encontró con Cristo e influyó para que eligieran a un papa argentino, ¿no? Y entonces me vinieron a decir que por el radio andaban diciendo que se fumó Nicolás, otra vez para ponerlo como loco. Es decir, ¿por qué? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Sacan de contexto lo que dijo. Y entonces, pues sí, si una persona en serio dice que Chávez frente a Cristo le dijo, oye, por favor, que se elija al argentino, pues sí está medio loco. Pero no fue así, incluso fíjense que yo escuché esto, pero se me quedó otra parte. Entonces cuando me dijeron, sí, dije, pero si no dijo eso. Y luego me fui, dije, sí. Resulta que en la inauguración del Filben, Nicolás, que ha estado hablando sobre su ídolo, pues sí, es su gigante, su Dios, para Nicolás, que estuvo con él 20 años, viendo su honestidad y su inteligencia y su capacidad y su entrega y su amor. Pues obviamente, si yo, que estoy tan lejos, nada más he visto, verdaderamente lo adoro, imagínense Nicolás, que estuvo al cargo de todo eso, pues es lógico. Y entonces, me acuerdo que dijo eso, sí, y lo dijo en broma, hasta se sonrió y dijo, es argentino. Bueno, pues seguramente el comandante que ahora está frente a Cristo, en algo influyó para que eligieran a este papa. Y la clave de que todo esto era en broma es que al final agrega, seguramente ahorita va a armar una nueva constituyente en el cielo, a ver si los papas, en vez de elegir los altos poderes, los elige el pueblo. ¿Cómo? Y de esa parte sí me acordé porque me causó gracia, ¿no? Porque era un chiste. Pero eso ya no lo toman en cuenta, ¿no? Es decir, entonces sacan de contexto, como sacaban de contexto cuando Chávez decía, y las ametralladoras Raskánikov, o como se llamen esa marca de ametralladoras, ponían esa partecita, no ponían la parte de que era el equiparse de armas, porque los Estados Unidos está pendiente. Es decir, ellos tienen que ser una revolución pacífica, pero armada. Porque Venezuela tiene los recursos más grandes de petróleo y el imperio necesita petróleo y necesita manejar ese país. Entonces ese país necesita tener armas, militares, leales, milicia y de todo, y además tener el acompañamiento de todos los países sudamericanos que no van a permitir que invadan Venezuela. Pero con lo mismo que están haciendo en Siria es lo que pensarían hacer en Venezuela. Y ahorita la tirada de la oposición venezolana es crear una desestabilización para que los gringos puedan invadir. Esa es la tirada, ¿no? Entonces el pueblo tiene que estar muy consciente de eso, no caer en ninguna provocación para que no surja una situación de esa naturaleza, ¿no? Entonces, en México, ya nada más la colación en México, ¿qué está pasando? En México estamos como en el 89, es decir, de allá. Es decir, ahorita van a sacar miles de argumentos sobre por qué es conveniente la reforma petrolera, ¿no? Y les voy a decir una cosa porque decían, bueno, ¿qué se contesta respecto a los argumentos que ellos ponen? Es que ninguno de nosotros es especialista en petróleo, y entonces te vas por los pequeñas diatribas o pequeñas cosas que además ni sabe uno bien, ni el otro tampoco sabe, nada más está repitiendo como loro lo que le dicen los medios, pero aquí hay un principio. El problema que nosotros tenemos es el sistema. De ahí viene todo. Si aquí hay un sistema neoliberal y el Fondo Monetario Internacional es el que dicta cómo gobernar este país, ese es el problema. Todo lo que venga de ahí va a ser para enriquecer a unos pocos y para empobrecer cada vez más a las mayorías. Es el sistema. El Fondo Monetario es el que dice, y ahora hay que dar
a los contratistas y ahora hay que quitar la educación. Entonces, si nosotros vamos a estar protestando por cada una de las cosas, pues no nos va a alcanzar ni la gente ni el tiempo, porque vamos a tener que protestar por la cuestión del petróleo, por la cuestión del IVA, por la privatización de la salud, por la privatización de la educación, y sí vamos a tener que estar protestando por un montón de cosas, pero el problema de donde vienen todas esas cosas es el sistema que tenemos. El sistema neoliberal, las transnacionales y el Fondo Monetario Internacional, que es el que dicta las instrucciones, es el que dicta todo eso. Entonces, sí hay que protestar por las cuestiones del IVA y del petróleo, pero principalmente porque lo que hay que protestar es por la fuente de donde salen todas esas medidas, que es cambiar ese sistema. Un sistema en el que no sea los intereses del capital y de las transnacionales lo que importe, sino que lo que importe es la vida y los derechos de la gente, del ser humano. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, no vayan a caer en todas estas cuestiones, no, porque es que mira, es que porque ahorita Pemex, porque además tienen las mismas trampas, es decir, que una industria no funciona si es pública y si es privada, que sí funciona. Es decir, siempre es como el mismo argumento, pero no caigamos en pequeñas diatribas de las cuales además ni siquiera sabemos mucho. Es decir, sino vámonos al principio que rige todo lo que están planteando. Y ningún país progresista de América Latina, justamente lo que están haciendo es nacionalizar los recursos que son de todos. Pero le dicen, no, porque es que de todas formas se roban. Bueno, pues hay que resolver que no se roben, pero no lo va. Entonces, como como tengo una persona que es ladrona, entonces mejor que se la den a otro y que se lo robe ya legalmente, ¿o cómo? Es decir, nosotros tenemos derecho a nuestros recursos. Y si hay problemas en el manejo de esos recursos, pues entonces el pueblo tiene que resolver eso. Pero nosotros no podemos renunciar a nuestros recursos. Es decir, la privatización es lo neoliberal. Y hay cuestiones estratégicas que la nación tiene que ser la dueña y la nación es el pueblo. Hay otras cosas que no. Es decir, no es que tampoco se va totalmente en contra de la empresa privada. No, hombre, si quieres poner una peluquería, ponla, y si quieres. Es decir, hay muchas cosas que puede ser el empresario privado, pero los recursos de la nación tienen que ser manejados por el Estado. Y si hay problemas, pues el soberano tiene que ir a protestar contra ese problema, ¿no? Bueno, pues viva Chávez.